Credo che possiamo incominciare. Bueno, ya podemos empezar. Y buenas tardes, antes que nada. Pienso que incluso la persona que no cree no puede negar que Jesús es uno de los acontecimientos más importantes en la historia, por lo menos en esta parte del mundo. La fecha de la historia pues nace de su nacimiento. Don Giussani decía que la palabra que más se acerca a la palabra acontecimiento es la palabra azar, algo que acontece. ¿Por qué razón un azar se convierte, se torna en acontecimiento? Un azar se torna en acontecimiento cuando aglutina las cosas. ¿Por qué para mí el encuentro con Don Giussani, un azar fortuito, se convirtió en acontecimiento? Porque aglutinó las necesidades, las exigencias, problemas, dificultades, aglutinó las cosas de mi vida. Y es esto, aglutinar las cosas, que plasma la certeza, que plasma la conciencia de que la vida es un azar, pero ya no es un azar, es algo querido. El título del encuentro de hoy, que es el título de la exposición, es Con los ojos de los apóstoles, una presencia que arrebata la vida. También encontraron ellos a Jesús y Jesús transformó sus vidas, porque nunca habían oído cosas así, cosas que aglutinaban sus vidas, aglutinando los problemas, que concretaban lo que ellos buscaban en la vida. Pero dicen con los ojos de los apóstoles, algo que ellos vieron, no es algo que imaginaron, no es un libro que leyeron, no es un discurso que oyeron, es algo que vieron. Es decir, un hecho, como se dice, histórico relacionado con los otros hechos. La historia es el hilo rojo que relaciona los hechos. De no existir este hilo, no existiría historia. Más bien, Jesús, la experiencia cristiana, es el hecho de la historia que pretende juntar todos los hechos de la historia, los buenos y los menos buenos, los feos, los encuentros más alegres y los tsunamis, que lo aglutina todo. Y el presente, lo que vivimos ahora, es un precipitado de la historia, un precipitado de este hilo que relaciona todo lo que aconteció antes. El presente debe encontrar sus razones, y las razones del presente son algo que ocurre ahora, pero que recuerda todo lo que se produjo antes, lo aglutina y es una esperanza para lo que vendrá después. Sin historia, sin conciencia del origen de las cosas, el presente no puede dar razón de sí mismo, así como la historia, que no está relacionada con un acontecimiento presente, no interesa a nadie. Es arqueología, es historia de las cosas antiguas. De la misma manera, un caso presente sin historia puede sorprender, pero no puede convencer. Según la etimología de la palabra, no puede aglutinar. Por esto, el título de este encuentro para nosotros es importante, y la experiencia de los dos amigos que están aquí nos hablan de lo que está presente, pero con todo lo que hay detrás. También con la introducción de Don García. Nos dice que Jesús cumplía la promesa antigua. Jesús también encontraba su sentido, explicaba su sentido diciendo de dónde venía. Por esto, la Iglesia confió los lugares donde nació Jesús, donde predicó, donde hizo, a un custodio. Un lugar que hay que custodiar. Allí podemos aprender lo que vivimos ahora.
y en los seminarios, en las escuelas, hay personas que se dedican a tratar de comprender lo que decía el Evangelio, que decía lo que transcribieron y que llegó hasta nosotros, porque nosotros venimos de esta historia. Nosotros, como decía siempre Don Jus, Jesús, Pedro, luego Pedro, hasta mi mamá que llegó hasta mí. Este es el acontecimiento. Y ahora, Padre Pizzaballa, custode de Tierra Santa, responsable de estos lugares que tienen también, pues están en ebullición, como diría, y luego Padre José Miguel García, que es profesor de exégesis, donde la Facultad Teológica San Damaso de Madrid. Siempre es bonito y sorprende ver a tantas personas, y lo vemos solo aquí en el meeting, que llegan para escuchar sobre Cafarnaún, algo especial. En general, no me llaman para hablar de cuestiones de Oriente Medio, de Tierra Santa, de la cuestión de la Tierra Santa, la presencia cristiana en Tierra Santa. Son cosas de las que hablo ojos cerrados desde hacía tiempo, pero no esta vez. Esta vez, cuando se me invitó, se me presentó un tema no sencillo, o sea, dar un testimonio, hablar de mí. El testimonio es algo personal. Hablar de Cafarnaún, lugar precioso, muy bonito, pero en relación con mi experiencia de fe en Cristo y enseñar cómo hoy esta experiencia sigue alimentando mi experiencia de franciscano en Tierra Santa. Y esto me da preocupación, no malestar, pero algo de preocupación, porque como todas las experiencias contadas, transmitidas, me obliga a hacer una síntesis. Por lo tanto, el llegar al corazón de la relación que nutre y apoya mis pasos en Tierra Santa. El meeting para mí es la ocasión para definir de nuevo, al cambiar la edad y la circunstancia, mi relación personal con la certeza, es decir, Cristo, vivido en esa escuela de real concreción que es Cafarnaún y Tierra Santa. Vivir la vida de fe con los ojos de los apóstoles, para mí, franciscano, es arrancar de esa convicción que aún aquí, hoy, en el pequeño fragmento de nuestras biografías y geografías, podemos ver y encontrar una certeza inmensa, para volver al título del meeting, porque esta certeza ya moró en ese tiempo, como acabamos de escuchar, y en esa región. ¿Cuál es, por lo tanto, mi experiencia de Cristo? ¿Qué dice Cafarnaún? Un montón de ruinas de esta experiencia, y cómo alimenta esa tierra aún hoy. Nuestro experimentar Cristo en la vida diaria son preguntas sencillas, pero también de empeño. Antes de llegar a Cafarnaún, quisiera arrancar de lejos, del primer lugar que Dios moró en la tierra. No es Cafarnaún, no es Nazaret, no es Jerusalén, es el jardín de Edén. Tranquilos, no hago toda la historia, tan solo una pequeña alusión. El libro de la Génesis habla de principio, Bereshit, para decir no solo lo que llega antes de todo, sino también para anunciar la intención profunda que anima el corazón de Dios cuando crea al mundo y al hombre. Dios se revela como un Dios con y para el mundo, con el hombre y para el hombre. Si hoy el hombre es capax Dei, capaz de Dios, es porque Dios quiso ser capax hominis, capaz del hombre, y por lo tanto capax mundi. La primera verdad que nos dice el libro de la Génesis es que nosotros fuimos creados para este encuentro, para esta relación viviente, real, relación equilibrada, plena. Pero luego sabemos cómo fue la historia. Existe el pecado, y el pecado nos dice
que la vida no se encuentra en esta relación entre Dios y el hombre, lo que dice la serpiente, sino fuera de esta relación y contra ella. Con Adán y Eva, el hombre acogió en sí esta duda. Lo que era real, es decir, Dios, el hombre y su relación, ahora está marcado por la duda. Entonces tenemos una vida que debe ser inventada cada día, desde cero, porque el hombre ya no conoce a Dios y nosotros necesitamos salvación. Y lo que experimentamos es que el hombre necesita salvación. Y llegó al Evangelio de Marcos. Quiero hablar de algo personal, pero antes debo introducir cómo yo vivo, leo Cafarnaún. El primer capítulo del Evangelio de Marcos, que es un capítulo importante. El Evangelio, también en la exposición se menciona, existen muchas páginas del Evangelio que hablan de Cafarnaún, no hay un episodio, en los Evangelios se dice que cuando Juan Bautista fue detenido, Jesús empieza su predicación y llega a Cafarnaún, y el evangelista Mateo dice que vivió en Cafarnaún. Y nos dicen de que Jesús mora en esa tierra herida y fragmentada, inhóspita, lo hace de manera ordinaria, sencilla, llegando a la vida concreta de sus gentes en sus viviendas. Y quisiera ahondar en este aspecto trivial. Aún hoy en Cafarnaún se ven las calles que recorrió Jesús, el umbral de la casa de Pedro. Podemos saber cómo era la vida de los habitantes, de los moradores de esa época, las cocinas, los hornos, los pisos, las escaleras, los techos de paja. Y tenemos la certeza, también tenemos la casa de Jesús, la vemos, pocos privilegiados la pueden tocar a orillas del mar de Galilea. Esos moradores no habían tenido una experiencia emocional o teórica. Jesús estaba allí con ellos en sus viviendas. Los signos que trastocaron sus vidas allí se produjeron en su contexto de vida, transformándolo. Y la ciudad, después de la presencia de Jesús, cambió incluso bajo un prisma arquitectónico, con una transformación completa. Pero volvamos al texto de Marcos. Tan solo el primer día de Jesús, 4 momentos, es sábado, un sábado, celebra la fiesta del amor de Dios por el hombre, la alianza. Hay 4 momentos importantes. El primero, lo que vimos también en la exposición, Jesús entra en la sinagoga, empieza a hablar. Y toda la gente se sorprende, pero ¿quién es este que habla con tanta autoridad? Es un hombre que habla y todos estaban sorprendidos. Pero de repente al lado de la voz de Jesús se levanta la voz del demonio, llega un endemoniado, como en el jardín del Edén, al lado de la voz de autoridad de Dios, hay también la voz del demonio. El demonio grita su verdad con su voz. ¿Y qué decía este endemoniado? Pero ¿quién eres tú? ¿Qué tienes que ver tú con nosotros? Nos estás arruinando, tú no debes estar aquí. El demonio grita su verdad. Tú eres un Dios lejano, ¿por qué estás aquí? Si tú estás aquí, tú nos estás arruinando. Pero Jesús lo acalla diciendo, calla y sal de ese hombre. Ahí donde la palabra se expresa, el mal tiene que salir. Entonces la pregunta de los moradores, de los habitantes, renace la demanda. ¿Y qué decían estos? ¿Pero quién es? ¿Quién es que está hablando de esta manera, que acalla la voz del mal, de la duda? ¿Quién nos está salvando de esta manera? ¿Dios se está acercando de nuevo quizás? Y luego un segundo momento, entra Jesús en la casa de Pedro. No hago exégesis, lo hago para que entiendan, luego explicaré mejor. Salido de la sinagoga, entra en la casa de Pedro, allí cura a la suegra que estaba encamada con fiebre y que los atiende. Mi lectura es esta. Jesús mora en otra factura, la que separa al hombre en sus relaciones más íntimas. Y luego un tercer momento, al igual de importante.
al atardecer, 32-34 versículos, el evangelista Marcos dice que después de la puesta del sol, toda la ciudad estaba allí delante de la casa de Jesús, con los enfermos, con los posesos, estaban allí que esperaban que él saliera. Primero Jesús pasó por la sinagoga y curó y explicó cómo se cura la relación con Dios. Luego entró en la vivienda y curó al hombre en sus lazos más íntimos. Y aquí tenemos un tercer episodio, cuando tenemos sanadas las dos primeras relaciones, tenemos toda una aldea, una nueva solidaridad en el dolor frente a Jesús. Y luego tenemos un cuarto momento. Jesús desaparece, se va a esconditas por la noche y va a rezar. Cuando los otros se dan cuenta, todos se sorprenden diciendo, mira que te están buscando. Y Jesús dice, pero yo no puedo estar siempre en Cafarnaún, tengo que ir también a otros lugares, tengo que ir a otras partes. Cafarnaún solo es el comienzo, no termina la experiencia te lleva fuera de Cafarnaún, y esta otra parte es sobre todo el Padre en la oración con Él, y esto nos lleva a ese encuentro en el cual Él ha albergado. Es un ejemplo, es una página, pero hay muchas otras. Esto para decir que, y llego ahora a mi interpretación de Cafarnaún. Cafarnaún, que me dice que la vida real del hombre sigue siendo la verdadera tierra santa del encuentro con Dios. Se encuentra a Dios en la vida real, en la vida cotidiana. Se encuentra a Dios viviendo la vida con el estilo, con las relaciones del encuentro abierto al Señor. Cafarnaún nos dice de que existe de nuevo un lugar de encuentro entre Él y nosotros, y este lugar es la realidad sencilla, así como era Cafarnaún. Se ven los molinos de aceite, las calles, la vida común y corriente, y los apóstoles vieron esta experiencia, vieron la vida común y corriente. Es en la vida. La vida es el único lugar de encuentro con el Señor, y cuando digo vida no hablo de algo abstracto, de algo paradisiaco. Vida. Quien conoce algo su corazón sabe que esta vida con frecuencia está marcada por la ambigüedad del pecado. Esta vida, esta tierra, son los lugares del encuentro con Él. No hay experiencia de Dios que no pase por el drama doloroso y estupendo de la vida de cada cual. Es nuestro encuentro en nuestras viviendas, se produce la salvación. Esto vieron los ojos de los apóstoles. Estando en Tierra Santa, me he convencido de esto, no porque lo haya comprendido estudiándolo en los libros no me ayudaron en este sentido, es porque lo viví, y la Tierra Santa es un lugar formidable. Custodiar los lugares no es solo un trabajo de arqueología, estar en Tierra Santa y estar allí como franciscano y custodiar la memoria de los lugares sirve para custodiar el testimonio, la experiencia a los que hacen mención los lugares. El lugar del encuentro, que se hace perdón, debe convertirse en testimonio de encuentro y de perdón. Si Jesús moró una tierra dando espesor de verdad y divinidad a la concreción humana, es posible morar la tierra como y con Él. Si hay una tierra santa, debe existir una manera santa de morar la tierra. Cafarnaún nos dice que en esta tierra y entre los hombres el encuentro con Dios siempre es posible. Pero no nos encontramos, esta es mi experiencia, no nos encontramos partiendo de las ideas, o mejor dicho, no nos encontramos si las ideas de cada cual no tienen un peso, un calado, un terreno real de vida vivida en el hecho de abrirse al otro con A, al otro con O en mayúsculas, porque si no el otro será un enemigo. Si tus ideas tienen la vida, no se necesita defenderlas, ya está la vida que las defiende. La vida dice la verdad de tus ideas. Y el encuentro con el otro y con la diversidad del otro te obliga a contrastar la realidad de tu experiencia. ¿Son solo ideas, son pensamientos, bonitas palabras o hay algo más? Vivir el Evangelio es esta posibilidad de no tener miedo a lo real de la vida. Estar
dentro, sin escaparse, reconociendo en la vida así como es, con todos sus medios, pero una presencia que se puede encontrar solo entregándose a la vida así como es. En la Tierra Santa existe una ola de violencia, una violencia presente también que ha venido marcando la vida de muchas comunidades sociales y religiosas. Y esta violencia, con frecuencia entre comunidades, en las propias comunidades a veces, corre el riesgo de convertirse en el criterio único de lectura de las relaciones actuales. Pues bien, para un franciscano, para cualquier persona, pero ahora hablo como franciscano, vivir el Evangelio en Tierra Santa y estar allí significa quebrantar este círculo vicioso de violencia y de miedo, dando testimonio de la salvación, no haciendo cosas así. Yo ya me salvé, ya me han salvado, yo ya hice esta experiencia. A veces tenemos una idea abstracta de salvación, hablamos de esto como si fuera algo que acontecerá un día, así que esperando que esto se produzca, hacemos lo que podamos. Bueno, esta no es la salvación cristiana. Las páginas del Evangelio de Cafarnaún nos hablan de una salvación concreta, de un Dios que habita el espacio de tu cotidiano, así que tu cotidiano, así como es el camino de tu encuentro con Él. Y no hace falta inventarse nada. Si la fe no es esto, si se relaciona con alguna práctica o con algunos momentos del día, si no se convierte en el hecho de morar en la vida con el Señor, si no tiene una mirada cuidadosa para conocer su paso en la historia, si no transforma la existencia, la realidad siempre será una amenaza de la cual defenderse. Esto es lo que nos dice Cafarnaún. Y ahora estoy a punto de concluir, quisiera presentar una experiencia personal que marcó hondamente la historia en Tierra Santa. Yo llegué hace 20 años más o menos. Al principio, mis primeros años en Jerusalén, mi contacto con realidades no católicas, no cristianas, se ceñían al hecho de cruzarse en la calle, musulmanes, cristianos, etc. Toma de conciencia de las diferentes tradiciones que influyen en la vida de la ciudad. No se produjeron encuentros especiales, episodios simpáticos de los que todos los habitantes de Jerusalén saben. Bendición, maldición, te escupen a la cara, o sea, en Jerusalén se encuentra de todo. Al fin y al cabo, mi vida transcurría tranquila en los conventos. No tuve grandes ocasiones de diálogo, como diríamos hoy. Estaba y vivía en mi mundo, que desde siempre había sido el mío, mundo cristiano, católico y religioso. Tenía mis preguntas, me planteaba mis preguntas, me daba mis respuestas. Las cosas cambiaron cuando me mandaron a estudiar en la Universidad Judía de Jerusalén. Fue la primera exposición, primer contacto con una realidad entera y completamente diferente. Estudiaba Biblia, que pretenden que estudie un cura. Estaba en el departamento de Biblia de esta universidad, donde todos eran religiosos, quien más, quien menos. En ese periodo yo era el único cristiano, ahora es diferente, pero en esa época era el único cristiano en todo el departamento. Después de las primeras dificultades se anudaron verdaderas amistades. Y en estas relaciones, en las grandes discusiones, me di cuenta que no teníamos un lenguaje común. No me refiero a la lengua, me refiero a la manera de pensar, a los conceptos. Para hablar de mi fe, porque se hablaba de esto, el único cristiano, ¿quién es este? ¿Qué hace? No lograba hacer pasar nada, no porque no tuviera las palabras, es porque pertenecíamos a dos mundos distintos. Trinidad, encarnación, perdón, familia, vida social, todo, sobre todos estos temas teníamos un planteamiento entero y completamente distinto y conceptos que tenían una lectura diferente. El propio concepto de mesianicidad, yo pensaba, no, el concepto muy diferente, así como vale para la lectura de la historia
El Antiguo Testamento que nos reúne se vive y se interpreta de manera distinta y no nos une tanto, se interpreta de manera distinta, pero con el pasar del tiempo me enteré que más que mi reflexión sobre Cristo, a ellos les interesaba mi experiencia en Cristo, mi reflexión, no hablaba, no decía nada, no cuajaba la experiencia, sí. Mis compañeros, yo era joven, procedían de los asentamientos ocupados por Israel o relacionados con ese mundo. Su experiencia de fe, la lectura de la Biblia, los había llevado a hacer opciones, a tomar opciones fuertes, incluso controvertidas. ¿Cuál era mi experiencia? No había, había tan solo curiosidad en sus actitudes. Y yo al principio titubeaba cuál era mi experiencia de Cristo y cómo hablar de esto de manera comprensible. Hasta la fecha había vivido en un entorno cristiano y apreciar mi manera de ser reflejaba ese mundo y estaba claro que con el esfuerzo de comunicación debía de hacerse un esfuerzo de purificación de las motivaciones. Entonces me enteré por vez primera concretamente lo que significaba la palabra testimonio, su cansancio, y el testimonio se hace verdadero y vivido cuando se hace un gran esfuerzo de comunicarlo. No hay experiencia sin testimonio, no hay testimonio encerrado en sí mismo. Y ese periodo marcó para mí una nueva fundación de mi vocación, el contacto, el diálogo con el mundo judío. Me había llevado a leer de nuevo mi experiencia, a compararla con la de otras experiencias, a compartirla de una manera que no conocía antes. Hablaba de Cristo a personas que no lo aceptaban como Señor. Pero esto no solo no nos dividía, sino que afianzaba nuestra relación. Leíamos juntos el Nuevo Testamento, una lectura continuada que hacíamos por la tarde o por la noche. Unos venían desde lejos para no perder esos encuentros y yo no empujaba, yo estaba presente, me decían, pero esto, porque eso, siempre encontraban un paralelo con las lecturas rabínicas. Yo era joven, era muy crítico y a veces me permitía hacer algún comentario crítico sobre cuestiones de iglesia, también para captatio benevolencia, como hacen los jóvenes. Ellos tenían un comportamiento embarazoso. Ellos amaban Israel, yo tenía que amar la iglesia. El testimonio no era solo mi mandamiento, era su necesidad también. Esta experiencia de encuentro con personas completamente distintas, acompañado de otros encuentros de diferente género y tan intensos, transformó mi relación con Jesús. Desde entonces no han cambiado las cosas que hacer, y termino, pero cambió mi relación con ellas. Esos encuentros me provocaron a tomar de manera nueva una decisión personal en relación con Jesús. En este sentido puedo decir que gracias a esos amigos encontré de manera nueva y más íntima a Jesús. Pero hoy, ¿cómo encuentro hoy a Cristo? ¿Cómo se encuentra hoy a Cristo? ¿Qué dice Cafarnaún en esto? No siempre estoy listo para el encuentro, pero sé cuáles son mis puntos firmes. Todos tenemos nuestros puntos sólidos. Para mí son tres: la palabra y la oración, el lugar santo y las personas, conjuntamente. La relación con el lugar recupera continuamente el acontecimiento del que hablan las Escrituras, haciéndolo una memoria cercana, concreta. La relación con las personas te obliga a certificar la verdad de tu experiencia. La verdad de tu experiencia está certificada, se hace madura cuando tú la vas comparando con la relación. Las relaciones en Tierra Santa tienen heridas desde siempre, pero estando allí, estando en estas relaciones así como son, encuentras tu provocación diaria en la relación con Cristo y todo se hace concreto, difícil pero necesario. Perdón, gratuidad, libertad, caridad, moderación, paciencia, acogida. Todo esto ya no es teórico, se hace una necesidad. Negarte a estas actitudes sería negarse a Él, negar a Él. Y termino. En conclusión, como franciscanos de Tierra Santa,
Nosotros hacemos más o menos lo que hacen todos los demás, no somos diferentes. Rezamos, estudiamos, hacemos excavaciones, custodiamos los lugares, acogemos a gente, construimos casas, trabajamos, hacemos negocios mal, pero los hacemos, vendemos, compramos. Pero y esto lo hacen también los demás, no somos los únicos, pero el sentido de lo que hacemos no alberga en lo que hacemos, sino en la posibilidad que se desprende de querer la vida del hombre, y cada vida es posibilidad de la presencia de Dios, es sacramento de un encuentro. El fin de lo que hacemos, y lo digo a los amigos mémores, no es el producto, sino la relación, el encuentro. Es el evangelio de la presencia, es el estar allí. Del encuentro con esta tierra recibimos la gracia del deber de una experiencia real de Cristo, porque todos recibimos. Algunos que nos hablaron de Él, los padres, la familia, pero en un momento dado todo esto pierde de textura si no hay un paso que debemos dar, la experiencia, una experiencia concreta, real. Nosotros debemos decir, como Juan, como los apóstoles, yo vi, yo toqué, yo escuché, yo oí, yo hice la experiencia. Y la Tierra Santa te obliga a hacer esto. Las palabras no son suficientes o las palabras son demasiadas y nadie cree en ellas. Lo que queda es la experiencia concreta, ir hasta el final de la humanidad, allende la apariencia de un camino de verdad sencillo. Hacemos lo que hacen los demás, no somos ni mejores ni peores. Pero tenemos una certeza, eso sí, tenemos una certeza que el Señor sigue caminando en la historia del hombre, porque nosotros hicimos la experiencia. Es una historia no fácil, pero morada y perdonada, y por esto preciosa. Estamos allí, intentamos estar allí con el gusto de quien quiere colocar en todo lo que hace la novedad única de nuestra fe, que es la salvación, una salvación personal que toca a cada hombre. Estamos allí con la puerta abierta, como abierta era la vivienda de Pedro, que acogió al Señor Jesús, patrón de nuestro estar en la Tierra Santa. Grazie. No sé cuántos de ustedes lograron visitar la exposición que estamos presentando hoy. Yo la vi ayer cuando llegué al meeting. Claro, soy su organizador, pero no pude trabajar para su organización porque la Jornada Mundial de la Juventud de la semana pasada en Madrid requirió mi presencia en España, así que no pude ver su construcción, su generación física. Pero trabajé durante mucho tiempo acerca de la exposición solo o con los amigos con los que preparé esta exposición. Es imposible listar a todos aquellos que colaboraron en la exposición, pero permítame mencionar a 2 personas al menos. Sin su ayuda hubiese sido imposible organizar esta exposición. Gracias a Erasmo Figini y Mauricio Bellucci. Yo la imaginé muchas veces, en mi pensamiento, en mi imaginación. Luego verla, como dije antes, fue ayer que aconteció. Experimenté el mismo estupor, el mismo asombro que Dios tuvo, según las Escrituras, después de decidir crear el mundo y el hombre,
vio toda la creación. Dice el texto de la Génesis, Dios vio lo que había hecho y era algo sorprendente. Yo también me emocioné cuando vi la exposición. ¡Qué bonito! Me emocionó la reconstrucción de los hechos, las imágenes, las fotografías, los rostros. Y al escuchar también el testimonio de los hechos acontecidos en esos días. El hecho, lo real, tiene una fuerza que no tienen las imágenes o las ideas más bonitas que pueda tener uno. La conmoción que tuve con la exposición fue 100 veces más intensa que cuando la imaginé en mis pensamientos. Y me acordé de esta frase. Gris es la teoría, amigo mío, pero verde es el árbol eterno de la vida. Qué diferencia abismal entre el pensamiento, mi imagen y la realidad. Lo que te atrae, lo que te cambia es lo real, no tu pensamiento. Siempre es una presencia, no una abstracción. La Jornada Mundial de la Juventud me ayudó a comprender más. O sea que el cristianismo es algo que acontece ahora, en ese momento, y que nunca, aquí y ahora, o inevitablemente se reduce a un recuerdo, a una idea, un proyecto bonito, bueno, pero no es el cristianismo. La imposición de la presencia, el hecho de que se impone la presencia de Jesús, una presencia que se reconoce porque se corresponde con lo que buscamos y con lo que deseamos, una presencia que gana nuestro escepticismo y nuestra desesperación, como muchos jóvenes experimentaron en Madrid, viéndolos aguantar un calor espeluznante, esperando muchas horas la llegada de un anciano de 84 años, escuchándole en un silencio sorprendente, se hacía evidente de que esperaban y escuchaban en ese anciano a otro Jesús. De hecho, Jesús llegó a través de la palabra y del testimonio de su santidad y en el testimonio de los cristianos, de su misma edad o de la belleza de la Iglesia que se desvela en muchas manifestaciones culturales y sociales. Se vive el cristianismo solo como contemporáneos de Cristo, haciendo la misma experiencia de Giovanni y Andrea, como nos recuerda Julián, o el cristianismo de Juan y Andrea ahora, o el cristianismo se desvanece y nosotros estamos solos con nuestra nada. Estos días de España y mi llegada al meeting me ayudaron a comprender el misterio, el real contenido de la exposición, cuyo título es Con los ojos de los apóstoles. Toda la exposición tan solo es una reverberación débil de la belleza de ese judío Jesús de Nazaret. Quiere ser una ayuda a considerar el acontecimiento más extraordinario acaecido en la historia humana, que es el misterio de Dios que se hizo visible y el infinito se hizo ser finito. Este es el anuncio cristiano desde el origen, como se desprende de las palabras del apóstol Juan, lo que desde el principio era, lo que oímos, lo que vimos con nuestros ojos, lo que nosotros contemplamos, lo que nuestras manos tocaron, vale decir, el verbo de la vida.
lo anunciamos a vosotros también. La vida eterna donde el Padre, que se haga visible para nosotros. La Iglesia Católica, y esto desde siempre, atestiguó con su palabra y su vida esta genialidad del Señor. Quiso comunicarse al hombre a través de una presencia humana. Detengan un momento su mirada, su mente en esta afirmación. Dios se hace visible, se desvela y nos salva. Es decir, nuestra vida se hace verdadera a través de una presencia humana. Demasiado fuerte para no sentir un tremor en nuestro corazón. Un rostro humano es el rostro de Dios. La cultura humana, el mundo actual, el mundo de hoy, rechazan más que cualquier otra cosa que Dios se haya encarnado en un hombre. Lo sobrenatural no puede intervenir en la historia humana. El rechazo, la negación de esta posibilidad no podía no negar lo verídico de los libros que atestiguan este hecho. La negación del valor histórico de estos libros es una consecuencia lógica de una opción ideológica y no el resultado de un estudio riguroso. Un ejemplo evidente en las primeras páginas de la vida de Jesús de Renan rechaza aceptar que los evangelios sean un testimonio de hechos acaecidos, porque en ellos encontramos cuentos de milagros, porque atestiguan la intervención de lo divino en la historia. Y dice, los milagros contados por los evangelios no tienen realidad. Los milagros son cosas que nunca ocurren. Solo los que creen así simplemente los ven. No se puede citar ni un milagro que se haya producido delante de testigos que puedan constatar el milagro. No fue demostrado ninguna intervención especial de la divinidad. Por esto, si se admite lo sobrenatural, estamos fuera de la ciencia. Se admite una aspiración de lo que prescinden el químico, el físico, el astrónomo y también el historiador. Rechazamos lo sobrenatural por la misma razón que nos hace rechazar la idea de la existencia de los centauros. Nunca los vimos. No es porque me mostraron que los evangelistas no merezcan una credibilidad absoluta, que yo no admito la existencia de los milagros. Es porque se cuentan milagros, yo digo, los evangelios son leyendas. Pueden contener historia, pero claro, no todo es histórico. Esta posición tan drástica, tan radical, la podemos encontrar hoy en determinadas publicaciones y artículos escritos para el público con un valor científico muy limitado. La exégesis no es así, no es tan grosera. Muchos no niegan explícitamente el valor histórico de los evangelios, tan solo los censuran, prefieren hablar de su dimensión de anuncio. Estos libros, dícese, son el testimonio de los que siguieron a Jesús. No es el cuento de hechos acaecidos, en otras palabras. Estos libros dicen lo que los cristianos creen, no lo que vieron y oyeron. El tema del Cristo, de la fe, del Jesús de la historia es demasiado conocido. Por lo tanto, no merece la pena ahondarme en este foro. La exposición fue diseñada y realizada tomando en serio el contenido del testimonio de los evangelios y su valor histórico. Estos libros, claro, no son un invento,
o una mistificación del Jesús real, sino que son documentos escritos por testigos o bien fundamentándose en sus testimonios. ¿Cómo se puede pensar razonablemente que los primeros discípulos de Jesús pudieran despertar la adhesión a un hombre muerto en la cruz con inventos? Más bien ellos mismos no estaban tan locos como para ir en el mundo y dar su vida sin estar convencidos de que Jesús de Nazaret no era tan solo un maestro, un rabbi, un profeta, sino que era el propio Dios. No es que los hombres antiguos creyeran más que nosotros, los hombres modernos. Ellos también rechazaban aceptar un anuncio tan inconsecuente, tan loco como es la predicación cristiana. De hecho, Pablo habla de cómo la predicación cristiana se veía como escándalo por los judíos, locura por los paganos. Si ellos empezaron indicando a Jesús en la cruz como Dios, algo extraordinario tuvo que producirse delante de sus ojos, ¿no es cierto? Imagino que para ellos también, sin este hecho, hubiese sido una locura creer que un condenado en la cruz hubiese podido ser el Señor. Más bien, como judíos, en ellos había una resistencia a aceptar de que un hombre pueda identificarse con la divinidad. Algo parecido la sentían como la más fea. Muchas guerras y rebeldías tuvieron sus orígenes en el rechazo de esta pretensión. Pensar que los apóstoles, los primeros cristianos, eran bobos, significa no tomar en serio su humanidad y la exigencia de su razón. Para ellos, como para nosotros, la fe nace, brota de la mirada. El origen de la fe está en los hechos acaecidos. Nace delante de los acontecimientos históricos, todo lo contrario de lo que afirman determinados expertos. Según ellos, los hechos contados en los evangelios vienen de la fe. Son cuentos creados por los primeros cristianos porque tenían fe en Jesús de Nazaret. Pues con esta exposición nos interesa presentar a todos lo excepcional de este hombre, hacer percibir su provocación a cada persona que visite la exposición. Para muchos de nosotros, nosotros tomamos en serio estos evangelios. Para muchos de nosotros, en cambio, estos evangelios coinciden con el hecho de aprender la enseñanza de Jesús, su proposición ética o moral. Muchas homillas tan solo son un llamado a vivir determinados comportamientos o defender determinados valores. El cristianismo sería el intento de vivir según la regla moral que propone Jesús. Una parte del contenido de los evangelios es una colección de parábolas de Jesús, de hechos de la época. Según estos cuentos evangélicos, incluso Jesús habló tanto que no tuvo ni siquiera el tiempo de comer. No se puede negar que Jesús ha transmitido un contenido de doctrina, pero el cristianismo no es la doctrina de Jesús. El cristianismo es el propio Jesús, la relación con Jesús, como afirma Romano Guardini. No hay doctrina, no hay sistema de valores morales, no hay actitud religiosa en el programa de vida que podríamos separar de la persona de Cristo y del que podríamos decir, este es el cristianismo. El cristianismo es el mismo. Es la misma persona de Jesucristo, la categoría que determina el ser, la acción, la enseñanza del cristianismo. A reducir la fe cristiana al cumplimiento de una ley separada de la relación concreta con Jesús es caer en el error de Agustín en su lucha contra los pelagianos. Esto decía él:
es el veneno de su error, que pretendan hacer consistir la gracia de Dios en su ejemplo y no en el don de su persona. Ser cristiano coincide con la relación humana, concreta, carnal con Jesús. En la exposición hay un texto de Don Just que a mí me ayudó muchísimo. Dice: nunca me cansaré o al utilizar la palabra fe, recordar lo que significa. Nunca me cansaré, porque no se sabe lo que significa, incluso se defina teológicamente. La fe es el reconocimiento de estupefacción, de gratitud y al mismo tiempo de exaltación de una presencia, porque Dios llegó y está entre nosotros. Para conocer realmente quién es Jesús, no es suficiente el estudio histórico y crítico, hace falta la fe. Lo recordó su santidad a los jóvenes reunidos en Cuatro Vientos. La fe va allende los datos empíricos o históricos y es capaz de captar el misterio de la persona de Cristo en su profundidad. Sabemos exactamente que la fe consiste en conocer por testimonios. Supone el hecho de abrirse y acoger lo que dice Cristo de sí mismo. Pero ¿qué es lo que nos ayuda para recuperar esta apertura original? Claro, el bien presente, el hecho de percibir lo excepcional de esa persona y lo útil de la relación con él para nuestra vida, pero hace falta también el gesto sencillo de ceder que nace en el 100% de nuestra libertad, ceder a lo atractivo de Jesús. Incluso esto se hizo patente durante la Jornada Mundial de la Juventud. La ciudad de Madrid, durante varios días, pudo ver una muchedumbre de jóvenes alegres, contentos de vivir, gratos por el encuentro con Cristo. Era un espectáculo, pero sobre todo un motivo de esperanza, porque existe una juventud deseosa de vivir, de aprender, de construir. Me recuerdo una anécdota sencilla. Un chofer de taxi, al hacer el viaje, me decía: me recuerdo perfectamente cuando fue el partido final de la Champions en Madrid. Al día siguiente, Madrid pues era una ciudad sucia y desde hace 4 días estos jóvenes, más de 1 millón de jóvenes, anda, camina en todas las plazas y calles de Madrid y Madrid es tan limpio como antes. Y delante de este testimonio desmedido encontré a gente que se enojaba y algunos llegaban a atacar verbalmente a esos jóvenes. Delante de sus ojos había un signo desmedido, pero lo rechazaban, no lo querían reconocer, como en la época de Jesús. Veían sus milagros, eran testigos de su humanidad inmensa y los rechazaban. E incluso luchaban en contra de él. Jesús no ahorra la libertad del hombre, la pone en juego. En otras palabras, la realidad está delante de nosotros. El ser se manifiesta y nos provoca, pero la adhesión nace de nosotros, nace de nuestra voluntad. Los apóstoles cedieron y sus vidas experimentaron lo que sabemos. Espero que la visita de la exposición favorezca esta libertad, esta adhesión al Señor, así que nuestras existencias tengan una plenitud insospechable y con el Señor abordar los retos de la vida, certeros de la victoria de Cristo resucitado.
Mi sembra giusto Me parece correcto que Padre Pizzaballa y Padre García realmente hayan recibido largos aplausos. Valió la pena haber acudido a esa sesión, tan numerosos, hablando de Cafarnaún. Y la sorpresa de Padre Pizzaballa al principio es cierta. Cafarnaún lo vi, pues es una aldea con mucho polvo, polvoriento. Claro, sí, vi la vivienda, la casa, hombre, claro. Pero con respecto a Cafarnaún, Carate Brianza es una ciudad enorme, pues cerca de un lago que llaman Mar de Galilea, bueno, pero una zona seca. Bueno, un pequeño lago, anda. Hasta la adolescencia pensaba que los apóstoles pescaran en el mar, no en el lago. Esto para decir, pues el mundo en el cual el fenómeno cristiano se desarrollaba. Y como dijo siempre Padre Pizzaballa, esto nos hace comprender el valor de lo cotidiano, que Dios se hizo amigo. Dios fue encontrado en lo cotidiano. Iba a la casa de Pedro, comía allí, permaneció allí durante un año. No era Babilonia, no era Roma, no era Alejandría de Egipto, era Cafarnaún. Y de allí nació todo, como de la custodia de estos lugares. También Padre Pizzaballa estando en el entorno de la Universidad Judía, dio la razón de sí, de todo lo que vivió, de todo lo que hizo. Dios es un amigo y la amistad se encuentra en lo cotidiano, en la casa. Y esto es la primera conclusión. Y tiene una historia enorme, desmedida, inmensa. De este pequeño lugar salió un cambio radical. Una historia desmedida, como lo decía Padre García. Todo empezó de un rostro humano. Dícese, cuando decían Jesús en la época, la palabra Jesús no tenía el sentido que tiene hoy. Pensamos en el Papa, en la Iglesia. Jesús era el nombre de un hombre. Claro, debía de haber hecho algo excepcional. No es que creyeran más. Yo me acuerdo de un trozo de Poto que escribió la historia de los judíos. Poto, que estuvo aquí hace algunos años, y indica una frase de un rabí: si estás labrando el campo y llega uno y corre y te anuncia de que el Mesías, sigue labrando el campo. Así que lo excepcional nace de aquí, de este rostro humano, que en el origen, al principio, realizó lo que nosotros deseamos todos los días, o sea, que el particular tenga un valor grande para siempre, para la eternidad, que nosotros tenemos un valor grande. Él cambió el particular, lo trastocó tanto que cambió el mundo, partiendo de Cafarnaún, partiendo de esta casa, de nuestra casa.